El compromiso que asumió la candidatura de Michelle Bachelet es un proceso constitucional y no una asamblea constituyente. Fueron las declaraciones del subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, y que generaron rechazo por parte de miembros del PPD, del PCE y sectores del PS. Se suma también a las declaraciones del recién asumido ministro del Interior, Jorge Burgos. Vamos a conversar sobre este tema. Nos acompaña aquí en CNN Chile el senador y presidente de la Comisión de Constitución, Alfonso de Urresti. Gracias por acompañarnos, senador. ¿Le molestó la declaración del ministro del Interior y su subsecretario? Sí, me molestaron porque creo que las dos autoridades debieran abstenerse de manifestar sus opiniones personales. La presidenta fijó en el programa de gobierno un proceso de nueva constitución con un proceso amplio, participativo. Pero no fijó asamblea constituyente en el programa. Pero tampoco la negó. Seamos claros. Un proceso amplio y participativo. Fuimos muchos los parlamentarios en mi caso, la senadora Allende y una serie de otros parlamentarios que marcamos AC incluso en el voto, quienes hemos hecho importantes jornadas. La bancada de senadores del Partido Socialista la semana pasada tuvo un importante seminario para debatir sobre la nueva Constitución. Entonces, no me parece adecuado que el ministro del Interior recién asumido y el subsecretario Alewi esbocen sus propias convicciones o sus propios temores, su propio conservadurismo frente a esta situación. Si me permite, cuando esperamos que sea la presidenta, ojalá el 21 de mayo o cuando ella lo estime conveniente, que plantee cuál es el proceso. Es más, la ministra Rincón llevaba en su ministerio precisamente un conjunto de iniciativas, había recogido iniciativas para hacer una propuesta. Entonces no me parece que tanto el ministro como el subsecretario esbocen tesis y en cierta medida descarten o cuestionen propuestas que legítimamente llevamos los parlamentarios y una gran cantidad de ciudadanos. Lo que dijo el ministro Burgos fue que yo no comparto, pero la definición la tomará el gobierno. Y lo que dijo el subsecretario del Interior es que la presidenta, y todos los escuchamos públicamente, habló de un proceso constituyente y efectivamente la presidenta no habló de una asamblea constitucional. ¿Usted teme que la decisión de la presidenta pueda estar influida por lo que diga su nuevo timonel de Interior? No, conozco a la presidenta y conozco su convicción democrática y conozco su oído fino con la sociedad que está reclamando una mayor participación. Yo lo único que pido que los ministros o subsecretarios no esbocen en su planteamiento, en sus opiniones políticas, su conservadurismo o sus temores. Eso no me gusta. Yo creo que este país, si algo ha logrado, es que hoy día se esté discutiendo efectivamente nueva constitución. Hasta hace un año y medio nos decían que fumábamos opio los que queríamos asamblea constituyente, y otros nos decían que la constitución no había que tocarla porque estaba muy bien inspirada y había funcionado. Hoy día, al menos te insisto, en el seminario que hicimos la semana pasada con importantes panelistas de la derecha, de centros de investigación, el propio expresidente Ricardo Lagos, hay un consenso básico: nueva constitución. ¿Cómo tenemos que llegar a esa nueva constitución? Yo y muchos somos los que planteamos una asamblea constituyente, pero yo no acepto y creo que es ilegítimo, no es conveniente que determinadas autoridades que están en cargos públicos, principalmente ministeriales, esbocen su opinión personal y en cierta medida le resten valor a lo que estamos haciendo muchos ciudadanos, muchos parlamentarios a favor de la asamblea. Entonces, así como condené a un ex senador que decía que fumábamos opio los que queríamos asamblea constituyente, yo quiero decirle que cada vez más nos convencemos y se convence la sociedad de que necesitábamos una nueva constitución. Si la presidenta toma una decisión, un proceso constituyente cuyo fin va a ser una nueva carta fundamental, y si toma un camino distinto a la asamblea constitucional, ¿usted lo va a respetar? Mire, voy a apoyar a mi gobierno y voy a apoyar todas las iniciativas, pero le pido a la presidenta que escuche el clamor y que una nueva constitución, que tiene que ser el espacio común en que se reflejen todas las ideas. Yo siempre lo digo, yo no quiero que estén ahí representadas mis ideas, yo tendré una parte de verdad, quiero que represente a la sociedad completa, y en eso es la ciudadanía, es el conjunto de la sociedad a lo largo de Chile. Espero que la presidenta no se equivoque en su decisión, vamos a respaldarla en lo que tome, en lo que ella adopte, pero también, reitero, le pido a los ministros, subsecretarios, que no tengan sus iniciativas personales o sus temores o sus conservadurismos para negarse a un proceso constituyente que, probado en el mundo, probado en otros países, han sido de enorme importancia y de enorme convocatoria
para tener mejores constituciones. Insisto, si usted cree que la decisión de la presidenta no va a pasar por lo que opine el ministro del Interior, y que señaló que de igual manera la decisión va a ser del Ejecutivo y de la presidenta, y que él va a respaldar la decisión de, en este caso, su jefa, claro, de su jefa, ¿por qué le molesta tanto entonces que hagan público su pensamiento? Me molesta porque los ministros no están para comentar a través de la prensa o a través de sus vocerías sus propios temores, convicciones o anhelos. Ellos son ministros de Estado o subsecretarios de Estado y nos debemos ¿Puede a ser un un poco programa. lo que le pasó al ministro recién asumido Insunza? Correcto, pero él lo señaló, confío en las capacidades de Jorge Insunza, fue un desliz, fue una situación en un contexto, pero me preocupa y se lo hice ver y se lo señalé al ministro del Interior y se lo voy a hacer ver también al subsecretario. No creo que sea conveniente que cada uno de ellos manifieste sus visiones sobre esto. Es algo demasiado importante, es algo demasiado relevante y ese concepto de los fumadores de opio sigue dando vuelta y yo no voy a aceptar, como representante de mi región, como senador de la República y creyendo interpretar a miles de personas que queremos una asamblea constituyente, que se nos ponga al margen de las decisiones y que nuestra opinión, nuestro proyecto, nuestra iniciativa sea denostada de esa manera. Avancemos a otro tema. El presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, señaló que a través de una misiva se resta de asistir a la Comisión de Constitución del Senado por no existir las condiciones de respeto. ¿Cómo responde usted a eso? Mire, creo que respeto las opiniones del presidente de la Corte Suprema, pero creo que está absolutamente equivocado. Él asistió en innumerables oportunidades a la Comisión de Constitución, a expresar sus opiniones, a defender planteamientos de la Corte Suprema. Lo que yo hice como presidente de la comisión y a nombre de la comisión de los 5 senadores es representarles lo inoportuno de sus opiniones en marzo, en el marco de la inauguración del año judicial, en que él da prácticamente una cátedra en materia del fuero parlamentario. Recordar que somos 2 poderes del Estado. Recordar que el presidente de la Corte Suprema es la máxima autoridad del Poder Judicial. Y creo que hay muchos aspectos que hay que discutir, conversar, mejorar, transparentar en su poder, como para que nos esté dando mensajes, además, de manera, yo creo que poco feliz. No es el momento, ni era la oportunidad para que él hiciera una verdadera tesis, hiciera un cuestionamiento sobre el fuero parlamentario, situación que, dicho sea de paso... ¿Usted está de acuerdo con el fuero parlamentario? ¿Usted estaría a favor de legislar? A ver, yo absolutamente, hemos presentado iniciativas y creo que el fuero parlamentario en materia de delitos comunes no tiene por qué uno tener un privilegio. En todo tipo de delitos, ¿no? No, pero cuando yo tengo injurias o calumnias, cuando yo denuncio a poderosas empresas, cuando yo denuncio a poderosos en este país y me expongo a querellas por injurias o calumnias, el fuero parlamentario está establecido en beneficio de la inviolabilidad de nuestras declaraciones para poder evitar la presión de poderosos respecto a lo que nosotros emitamos o digamos. Y eso es algo que no voy a renunciar. Respecto a delitos comunes, respecto a situaciones especiales, si uno comete un delito común o delito desde el punto de vista de la probidad, de ninguna manera. Renuncio al fuero y creo que eso tiene que limitarse, pero creo que no corresponde. ¿Y por qué no fue oportuno desde su punto de vista? Es porque estábamos en medio de situaciones que involucran a la clase política y también ha salpicado a algunos parlamentarios, como los casos Penta, el caso SQM. De ninguna manera, porque creo que hay que ser prudente y cada autoridad tiene que tratar de arreglar, tratar de mejorar, tratar de tener un mensaje hacia su corporación. Insisto, el presidente de la Corte Suprema, si él está preocupado de la transparencia, yo le preguntaría cómo son sus cifras de transparencia, de acceso, de información del Poder Judicial. Yo le preguntaría al ministro presidente de la Corte Suprema qué ocurre con la querella de capítulos, que es una institución que ellos tienen, que sería interesante, qué ocurre con el nepotismo dentro del Poder Judicial. Conversemos, discutamos. Yo no voy a aceptar, y se lo representé como senador, que él, en un acto que es propio del Poder Judicial, nos esté enviando mensajes. Eso creo que no corresponde, pido respeto, cada uno tiene una institución, y yo creo que hay harto que hacer en el Poder Judicial para que el presidente se concentre en eso y nos deje a los legisladores hacer nuestro trabajo. ¿Le parece una intromisión, algo así? Intromisión. Pese a que el foro parlamentario, de alguna manera, cuando algunos miembros, en este caso del Congreso, tratan de ser llevados a la justicia, se cruzan ahí los poderes. Correcto, y eso lo resolveremos en sede parlamentaria con los proyectos que se han presentado. Pero no le corresponde al presidente de la Corte Suprema en la inauguración del año judicial, en que él da una referencia
Yo le diría, preocúpese, presidente, de una serie de aspectos importantes, de avanzar en transparencia, de avanzar en nepotismo. Senador, en nepotismo dentro del Poder Judicial, creo que sería muy importante que el presidente nos hablara de eso o informara de eso. senador, cuando el presidente de la Corte Suprema va a la comisión que usted preside, ¿cierto? A la comisión que usted preside, usted le hace ver que no les pareció... Fue inoportuno. Que no le pareció oportuno que se haya referido a esta situación en esta inauguración en momentos que tramitaban, y usted me corrige, hubo un proyecto de ley de entrevista, digitalización, video grabada, y que nosotros, por un tema de relaciones con otros poderes del Estado, siempre invitamos en este caso al Poder Judicial para que nos dé su opinión. ¿Y en esa oportunidad hubo algún cruce de palabras con el presidente de la Corte Suprema o usted solo le hizo ver su molestia? Le hice ver esa situación. Él señaló que lo hacía dentro del marco de sus garantías constitucionales. Yo le señalé que también dentro del marco de mis garantías constitucionales tenía el legítimo derecho a representarle esa situación, y posteriormente él envió una carta en la cual se negaba o se restaba de participar en otra instancia. Esperemos que eso se recapacite. Hay muchos proyectos de ley que benefician, favorecen al Poder Judicial y que es importante su opinión, y yo creo que el presidente de la Corte Suprema está para liderar su institución, para dar opiniones, y no simplemente para estar enviando misivas de esta naturaleza y sintiéndose tocado por una situación. Si él hace una opinión política respecto a otro poder del Estado, estará claro que a quienes van dirigidas esas opiniones tenemos derecho a representarlo. Porque para mí el fuero parlamentario, en lo que a mí respecta, no es un privilegio para proteger de delitos. Insisto, el presidente de la Corte Suprema debiera referirse a una serie de temas de su corporación, de su poder. Más allá de la oportunidad o no del presidente de la Corte Suprema, en su discurso en aquella oportunidad él señaló que los parlamentarios imputados por cargo criminal aseguran la realidad del proceso en igualdad de condiciones como cualquier ciudadano de la República. En el estricto rigor del discurso, más allá de si era oportuno o no en ese momento, ¿usted está de acuerdo con lo que planteó en el momento el ministro Muñoz? Pero habría que leer la presentación que él hizo. Él fue más allá, porque él señala, entre otras cosas, por su parte, acceder al desafuero trae como consecuencia no solamente que el parlamentario deba concurrir a responder a la imputación, sino también por la decisión de los tribunales de suspender en su cargo a los mandatarios de la ciudadanía, alterando la composición de las fuerzas políticas al interior de la Cámara. Discúlpeme, eso es una situación del ámbito político, es del ámbito de nuestra competencia. Si él quiere emitir opiniones políticas y entrar en ese juego, no tengo ningún inconveniente, pero creo que no era el momento oportuno, no es el momento indicado para hacer una representación sobre una institución de fuero parlamentario. Yo insisto, si él quiere transparentar, si él quiere discutir privilegios o prerrogativas, yo lo invitaría a que analizáramos la composición del poder Judicial, avanzáramos en los temas que le he señalado, y no que nos mande mensajes, menos aún en la inauguración del año judicial, cuando sin ningún contexto hace esta opinión. Creo que no corresponde. ¿Hay proyectos que buscan eliminar el fuero parlamentario? Absolutamente, hay proyectos, sin ir más lejos. Precisamente la bancada del Partido Socialista, dentro de la Comisión Engels, hizo una presentación a la Comisión Engels en que planteamos precisamente eliminar el fuero en los delitos comunes. El fuero está establecido como una institución histórica desde la legislación inglesa para la inviolabilidad de nuestras declaraciones. En definitiva, que ningún poderoso, ningún ciudadano respecto al cual nosotros hacemos imputaciones o hacemos una denuncia, puedan querellarse por injurias o calumnias, y puedas tú no tener inviolabilidad de tu opinión, de lo que tú señalas. En eso está establecido, para delitos de esa connotación. Respecto de delitos de connotación pública o delitos desde el punto de vista de la probidad, yo estoy absolutamente por eliminarlo. Entonces, no creo, y al menos yo no estoy de acuerdo, que el presidente de la Corte Suprema, menos en la inauguración del año judicial, me envíe mensaje o no envíe mensaje respecto del fuero. No, creo senador, que no corresponde. Ya para finalizar la entrevista, la Fiscalía ha presentado la solicitud de desafuero contra el senador Bianchi por la causa de fraude al fisco. Recuerde usted, él fue formalizado el 10 de marzo por supuestas irregularidades en el uso de sus asignaciones parlamentarias. ¿Cómo ve usted esta situación? Yo creo que en ese tipo de situaciones no debiera haber fuero. Ese es un delito común, es un delito del ámbito privado, el que él
está siendo imputado, investigado con el legítimo derecho de la defensa del debido proceso. No es por declaraciones que él haya denunciado, él haya manifestado una opinión. Esa es la única salvedad en la cual usted mantendría el fuero, y se lo pregunto también por aquellos que están vinculados con los delitos de financiamiento ilegal de la política. Ellos también deberían ser desaforados. Tampoco debiera haber fuero, son delitos de otro ámbito, son los delitos respecto de los cuales tú no puedes recibir intimidación. Cuando yo hago una opinión dura en el Senado respecto de tal grupo económico, de tal organización criminal, y esa organización criminal o grupo se querella contra mí por injurias o calumnias, eso claramente es algo que va a vulnerar la capacidad que yo tenga de esa denuncia. Y ahí está la inviolabilidad, ahí está el fuero. Respecto a delitos comunes, si yo manejo en estado de ebriedad, o yo cometo un delito como el que señala en el senador que usted me hace referencia, o delitos de financiamiento irregular, ningún privilegio, igual que cualquier ciudadano. Y en eso seamos claros. Y esa es la propuesta que precisamente el Partido Socialista entregó a la Comisión Engels. Por lo tanto, usted solo cuestiona, en este caso, la oportunidad del presidente de la Corte Suprema a la hora de haber realizado estas declaraciones. La oportunidad de hacer una generalización en que prácticamente esto es un privilegio sin discutir. El presidente de la Corte Suprema es una persona culta, es abogado, conocerá la historia del derecho y de dónde viene esta institución, como para hacer una opinión genérica en un mal momento y simplemente imputando a los parlamentarios privilegios que no tenemos. Y reitero lo mismo, si vamos a hablar de privilegio, revisemos transparencia del Poder Judicial, yo creo que sería muy importante. ¿Usted cree que si no hubiéramos estado en medio de los casos Penta, SQM, el ministro no hubiera dicho lo que el presidente de la Corte Suprema no se hubiera referido a esto? Mire, muy breve. Independiente de lo que estemos, no le corresponde al presidente de la Corte Suprema estar enviando mensajes al Parlamento. De esa manera creo que no corresponde. Gracias por acompañarnos esta jornada aquí en CNN Chile. Rápidamente vamos a la pausa, no se vayan.